Hola, hola, amantes del drama turco y del salseo de las celebrities. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desenterramos todos los secretos mejor guardados de vuestras estrellas favoritas. Hoy tenemos un plato fuerte, un bombazo que ha estado circulando por las redes sociales y que no podíamos dejar pasar por alto. ¿Recordáis la relación idílica, casi de cuento de hadas, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? Pues bien, parece que las cosas no terminaron tan amistosamente como nos quisieron hacer creer. Los rumores de una posible venganza por parte de Kerem están que arden y nosotros vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada movimiento para desentrañar la verdad detrás de esta supuesta explosión. Prepárense porque este vídeo está cargado de información jugosa, análisis exhaustivos y por supuesto, nuestra particular visión sobre todo este embrollo. No olviden que aquí en nuestro canal, siempre intentamos ofreceros la información más precisa y objetiva posible, aunque a veces el salseo nos pueda. Así que relájense, pónganse cómodos y acompáñennos en esta investigación. Y antes de que se nos olvide, si eres nuevo por aquí y te encanta el mundo del espectáculo turco, el drama, el amor y el desamor, no olvides suscribirte. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, porque te aseguramos que siempre tenemos algo interesante que contarte. Dale al botón rojo y únete a nuestra gran familia. Ahora sí, vamos al lío. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue sin duda uno de los romances más mediáticos y queridos de Turquía. Desde que se conocieron en el set de Senkalkapm, Love is in the Air, la química entre ellos era palpable. La serie fue un éxito rotundo, catapultándolos a la fama internacional y convirtiéndolos en una de las parejas más adoradas por el público. Su relación traspasó la pantalla, confirmando lo que muchos fans sospechaban: el amor entre ellos era real. Durante su noviazgo nos regalaron momentos preciosos, viajes románticos, gestos de cariño y una complicidad que parecía inquebrantable. Las redes sociales estallaban con cada foto, con cada publicación, con cada declaración de amor. Eran la pareja perfecta, el epítome del amor verdadero. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las apariencias pueden engañar. De repente, sin previo aviso, la noticia de su ruptura sacudió los cimientos de sus fans. Las especulaciones no tardaron en surgir: infidelidades, problemas de agenda, diferencias irreconciliables. Ninguno de los dos dio una explicación clara y concisa, alimentando aún más el misterio. Ambos optaron por el silencio, por la discreción, intentando seguir adelante con sus vidas profesionales y personales. El tiempo pasó y poco a poco, la herida de la ruptura pareció cicatrizar. Hande se centró en su carrera, protagonizando nuevas series y afianzándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, también continuó trabajando en diversos proyectos, explorando diferentes facetas de su talento y consolidándose como un actor versátil y carismático. Pero, ¿es realmente posible olvidar un amor tan intenso, tan mediático, tan significativo? ¿Es posible seguir adelante como si nada hubiera pasado? Parece que en el caso de Kerem Bürsin, la respuesta es un rotundo no. Los rumores de una posible venganza contra Hande Erçel han surgido con fuerza en las últimas semanas, alimentados por una serie de movimientos y decisiones que han levantado sospechas. ¿Qué está tramando Kerem? ¿Realmente está buscando la forma de ajustar cuentas con su expareja? Vamos a analizar las pistas que nos han llevado a esta conclusión. La primera pista, y quizás la más evidente, es la supuesta competencia profesional que se ha generado entre ambos. Tras la ruptura, tanto Hande como Kerem han buscado proyectos que les permitan destacar y demostrar su valía como actores. Sin embargo, parece que Kerem ha estado particularmente interesado en proyectos que, de alguna manera, compiten directamente con los de Hande. Por ejemplo, Hande ha protagonizado varias series románticas de gran éxito, consolidándose como una reina del género. Pues bien, Kerem ha expresado su interés en protagonizar también comedias románticas, buscando papeles que le permitan demostrar su lado más divertido y desenfadado, un terreno que hasta ahora había sido dominado por Hande. No solo eso, sino que también ha habido rumores de que Kerem ha estado tratando de robarle proyectos a Hande. Se ha dicho que ha estado en conversaciones con productores y directores que inicialmente habían contactado con Hande para ofrecerle papeles en sus series. Esto ha generado tensiones y malestar en el entorno profesional de ambos, alimentando la idea de una posible venganza por parte de Kerem. Algunos incluso han llegado a afirmar que Kerem está utilizando su influencia y su popularidad para sabotear la carrera de Hande, intentando relegarla a un segundo plano y demostrar que él es el verdadero protagonista. Pero la competencia profesional no es la única pista que nos hace pensar en una posible venganza por parte de Kerem. También hay indicios en su vida personal que han levantado sospechas. Desde la ruptura, Kerem ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres, algunas de ellas cercanas a Hande. Esto ha sido interpretado por muchos como una forma de provocar a su expareja, de demostrarle que él ha seguido adelante y que no la necesita para ser feliz.
Algunos incluso han llegado a afirmar que Kerem está utilizando estas relaciones como una estrategia para generar celos en Ande y hacerla sentir mal por haberlo dejado. Uno de los rumores más sonados fue su supuesto romance con una amiga cercana de Ande. Esta noticia causó un gran revuelo en las redes sociales, generando todo tipo de comentarios y especulaciones. Muchos acusaron a Kerem de traicionar a Ande y de aprovecharse de su cercanía con esta amiga para hacerle daño. Otros, sin embargo, defendieron a Kerem, argumentando que tiene derecho a rehacer su vida y a relacionarse con quien quiera. Lo cierto es que esta polémica no hizo más que alimentar la idea de una posible venganza por parte de Kerem. Además, hay que tener en cuenta las declaraciones públicas que Kerem ha hecho sobre su relación con Ande. Si bien nunca ha hablado directamente sobre la ruptura, sí ha hecho comentarios ambiguos y sutiles que han sido interpretados como indirectas hacia su expareja. Por ejemplo, en una entrevista reciente, Kerem habló sobre la importancia de la honestidad y la sinceridad en una relación, dejando entrever que quizás estos valores no estuvieron presentes en su noviazgo con Ande. También ha hablado sobre la necesidad de aprender de los errores del pasado y de no repetir los mismos patrones en el futuro, lo que ha sido interpretado como una crítica velada a la forma en que Ande gestionó su relación. Estas declaraciones, aunque sutiles, han sido suficientes para avivar el fuego de la especulación y para convencer a muchos de que Kerem está resentido con Ande y que está buscando la forma de desquitarse por la ruptura. Algunos incluso han llegado a afirmar que Kerem está utilizando los medios de comunicación para lanzar mensajes subliminales a Ande, intentando manipular la opinión pública y dejarla en mal lugar. Pero, ¿es realmente justo acusar a Kerem de estar buscando una venganza? ¿No podría ser que simplemente esté siguiendo adelante con su vida, tanto profesional como personal, sin intención de hacer daño a nadie? Es importante tener en cuenta que las relaciones son complejas y que las rupturas pueden ser dolorosas para ambas partes. Es posible que Kerem simplemente esté intentando superar la ruptura de la mejor manera posible, sin intención de ajustar cuentas con Ande. También es posible que la competencia profesional que se ha generado entre ambos sea simplemente una coincidencia, producto de sus ambiciones y de su deseo de destacar en el mundo del espectáculo. Además, hay que tener en cuenta que los rumores y las especulaciones son muy comunes en el mundo de las celebrities. Muchas veces, la información que se publica en los medios de comunicación está distorsionada o exagerada, con el objetivo de generar más interés y controversia. Es posible que la supuesta venganza de Kerem sea simplemente una invención de la prensa rosa, una forma de alimentar el morbo del público y de generar más clics en las noticias. Sin embargo, no podemos negar que hay ciertos indicios que nos hacen pensar que Kerem sí podría estar resentido con Ande y que sí podría estar buscando la forma de desquitarse por la ruptura. Su competencia profesional, sus relaciones sentimentales con personas cercanas a Ande y sus declaraciones públicas ambiguas son elementos que nos hacen dudar de su inocencia. En definitiva, la verdad detrás de esta supuesta venganza es difícil de determinar. Solo Kerem y Ande saben lo que realmente pasó entre ellos y cuáles son sus verdaderas intenciones. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y analizar las pistas que nos ofrecen los medios de comunicación. Pero más allá de la venganza o no, lo importante es recordar que tanto Kerem como Ande son personas talentosas y trabajadoras que merecen respeto y admiración. Han pasado por una ruptura dolorosa y están intentando seguir adelante con sus vidas de la mejor manera posible. No debemos juzgarlos ni criticarlos, sino apoyarlos en sus proyectos y celebrar sus éxitos. Al final, lo que importa es que ambos sean felices y que puedan seguir brillando en el mundo del espectáculo. Además, es importante recordar que las relaciones entre las celebridades a menudo están sujetas a un escrutinio público intenso y a una presión constante. Los medios de comunicación y los fans pueden ejercer una influencia significativa en la forma en que se desarrollan estas relaciones, creando expectativas poco realistas y alimentando rumores y especulaciones. Es fundamental que seamos conscientes de esta dinámica y que tratemos a las celebridades con respeto y empatía, reconociendo que son seres humanos como nosotros, con sus propias emociones y vulnerabilidades. En el caso de Kerem y Ande es posible que la presión mediática haya contribuido a la ruptura de su relación y a la generación de esta supuesta venganza. Es importante que les demos espacio para sanar y para seguir adelante con sus vidas, sin juzgarlos ni criticarlos por sus decisiones. Al final, lo que importa es que ambos encuentren la felicidad y que puedan seguir desarrollando su talento en el mundo del espectáculo. Y hablando de talento, no podemos dejar de mencionar los próximos proyectos de Kerem y Ande. Ambos tienen una agenda muy apretada y están trabajando en series y películas que prometen ser un éxito. Ande está protagonizando una nueva serie romántica que ha generado mucha expectación entre sus fans. Kerem, por su parte, está explorando nuevos géneros y está trabajando en proyectos más arriesgados y ambiciosos. Estamos seguros de que ambos seguirán sorprendiéndonos con su talento y su carisma. Así que, en lugar de centrarnos en la supuesta venganza de Kerem, deberíamos celebrar sus logros y apoyarlos en sus proyectos.
Al final, lo que importa es que ambos sean felices y que puedan seguir inspirándonos con su trabajo. Y quién sabe, quizás en el futuro vuelvan a coincidir en algún proyecto y nos regalen una nueva oportunidad para disfrutar de su química en la pantalla. En resumen, hemos analizado a fondo los rumores de una posible venganza por parte de Kerem Bürsin contra Hande Erçel, examinando las pistas que nos han llevado a esta conclusión y reflexionando sobre la complejidad de las relaciones entre las celebridades. Hemos visto cómo la competencia profesional, las relaciones sentimentales y las declaraciones públicas ambiguas han alimentado la especulación y han generado un debate apasionado entre los fans. Sin embargo, también hemos recordado la importancia de tratar a las celebridades con respeto y empatía, reconociendo que son seres humanos como nosotros, con sus propias emociones y vulnerabilidades. Hemos destacado la necesidad de darles espacio para sanar y para seguir adelante con sus vidas, sin juzgarlos ni criticarlos por sus decisiones. Y por último, hemos celebrado el talento y el trabajo de Kerem y Hande, animándolos a seguir sorprendiéndonos con sus proyectos y a inspirándonos con su carisma. Al final, lo que importa es que ambos sean felices y que puedan seguir brillando en el mundo del espectáculo. Y eso es todo por hoy, chicos. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y lleno de salseo sobre la supuesta venganza de Kerem Bürsin. Recuerden que aquí en nuestro canal siempre intentamos ofreceros la información más precisa y objetiva posible, aunque a veces el salseo nos pueda. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Valoramos muchísimo su apoyo y su compañía. No olviden que ustedes son la razón por la que hacemos esto y que nos encanta compartir nuestra pasión por el drama turco y el mundo del espectáculo con ustedes. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo este embrollo? ¿Creen que Kerem realmente está buscando una venganza contra Hande? ¿O creen que simplemente está siguiendo adelante con su vida? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Queremos saber qué piensan y nos encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirnos, queremos recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que siempre tenemos algo interesante que contarles. Únanse a nuestra gran familia y juntos disfrutemos del drama turco y del salseo de las celebrities. Muchísimas gracias de nuevo por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.